Buen y bendecido día, quienes hablan Narcis Campelo. Hoy estaré presentando mi tentativo trabajo de grado titulado Cultura Organizacional, una mirada intersubjetiva en el sentido de pertenencia de las instituciones públicas venezolanas. Iniciemos. En las organizaciones venezolanas es importante la cultura organizacional que destaca la forma en la que el talento humano asume los elementos del contexto laboral de forma coordinada e integrada, y el sentido de pertenencia que identifica la percepción y significado otorgado al entorno organizacional, así como el valor que cada persona percibe de esta. Al respecto, es de interés estudiar la cultura organizacional y el sentido de pertenencia en instituciones del sector público venezolano. Como propósitos general tenemos generar un constructo filosófico emergente a partir de la interpretación de los sentidos y significados atribuidos a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por los informantes clave del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Mi Mujer. Dicho esto, es necesario mencionar los propósitos específicos. Develar los significados que en su experiencia le asignan los informantes clave a la cultura organizacional y al sentido de pertenencia en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Comprender las vivencias de los informantes clave acerca de la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por los informantes clave en el Ministerio del Poder Popular para de Igualdad de Género. Interpretar los aportes que emergen de las experiencias de los informantes claves en torno a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por los informantes clave en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Y por último, tenemos generar un constructo filosófico emergente a partir de la interpretación de los sentidos y significados atribuidos a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por los informantes claves del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Ahora bien, con respecto al fundamento teórico, se asume la teoría de la cultura de Edgar James, que plantea las organizaciones como sistemas dinámicos en los cuales la cultura organizacional presenta las percepciones desarrolladas o contribuidas por el talento humano. Asume que la cultura organizacional es localizable en el contexto, es decir, se amolda a la realidad de los individuos, a su cotidianidad, a la manera de dar respuestas a los acontecimientos, como presunciones que le permiten enfrentarse con sus problemas de adaptación. Para ello, considera los niveles de cultura como la producción, es el entorno físico y social, el lenguaje y la conducta. Los valores, que son válidos en la medida que reducen la incertidumbre, y las presunciones subyacentes básicas, es el estilo del comportamiento en la solución de problemas que se ha dado repetidamente. Esta teoría propone que las personas o grupos contribuyen la cultura en la cotidianidad de las interacciones sociales e integrando con la forma de adaptación al contexto, por lo que guían las acciones y percepciones de los miembros de la organización, siendo relevante la consideración al abordar los sentidos y significados atribuidos a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por los informantes claves de Mi Mujer. Ahora bien, con respecto a los planos del conocimiento, el plano ontológico es una visión subjetiva de la realidad construida en un proceso de interacción para dar sentido a la comprensión e interpretación de la realidad, como es evidenciada por los informantes clave. Entonces, la cotidianidad tiene un carácter intersubjetivo construido desde la participación y los sujetos en un accionar basado en los acontecimientos o experiencias compartidas que permite el reconocimiento de una realidad en torno al fenómeno de estudio, a fin de captarla, interpretarla y comprenderla en correspondencia con las experiencias cotidianas, en una construcción realizada desde las particularidades o significados otorgados a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia. En el plano epistémico se sitúa
en una dimensión coherente de conocimientos emergentes de la experiencia humana, las relaciones y vinculaciones con esa realidad. Es decir, lo relacionado con la definición del saber, desde la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido, con lo cual se argumenta su orientación con supuestos filosóficos de la ciencia y valores y elementos implicados en la creación del conocimiento, es decir, la naturaleza y la calidad del mismo. Esto es significativo al conocer las experiencias de los informantes claves desde su vivencia con la cultura organizacional y el sentido de pertenencia. En la epistemología, el construccionismo social es importante para comprender e interpretar la realidad, tomando en cuenta las interacciones o vínculos que emergen entre el investigador y su objeto de estudio. Con las relaciones entre las teorías y la praxis, una intersubjetividad compartida que dan significado a la experiencia de una realidad. El conocimiento de la realidad se basa en los diversos significados construidos en relación a un mismo fenómeno que emerge en las interacciones en contextos sociales, como es el caso de mi mujer. Con relación al plano metodológico, comprende orientaciones coordinadas para lograr una presentación clara del fenómeno en estudio con operaciones técnicas que permiten indagar. Con relación al paradigma interpretativo, se basa en la comprensión del mundo desde la apropiación que hacen los individuos, las relaciones y experiencias para el entendimiento del mundo, basado en una realidad que se percibe en las construcciones sociales. Estas están compartidas con formas que son moldeadas por los informantes clave. En una constante construcción de la realidad. Por ello, pretendo construir teoría desde la reflexión en la acción interpretativa como investigadora y a partir de los significados otorgados al fenómeno de forma dialógica e intersubjetiva. En correspondencia con las experiencias o vivencias de los informantes claves, se tomará como método la fenomenología, que tiene como propósito estudiar la realidad como son en sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas sin contrañir su estructura desde afuera, sino respetándola en su totalidad, en la cual son importantes los significados emergentes de la realidad compartida. Con relación a la fenomenología, esta permite conocer parte de la vida de los informantes, sus experiencias, significados, emociones y las situaciones en estudios son percibidas, aprendidos, concebidos o experimentados. Con un valor intersubjetivo a partir de las interacciones propias de su entorno. Asimismo, la hermenéutica da un énfasis a la interpretación de aquellos elementos, propósitos de un determinado fenómeno, para así llegar a un conocimiento consensuado del investigador y los informantes para llegar a la comprensión del significado producto de expresiones compartidas, del diálogo para interpretar la realidad. El interés de conocer el sentido y significado otorgado por estos informantes clave a la cultura organizacional y el sentido de pertenencia del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, MINMUJER, se aplica la entrevista a profundidad, que es una entrevista libre sobre las experiencias, los pensamientos e ideas en cuanto a la labor profesional desarrollada por el talento humano, con un guión de entrevista formando por inquietudes claves acerca de los planteamientos generadores en torno al tema, orientado de acuerdo con un estilo racional, en el cual enfatizo
sobre la valoración contextual social de las experiencias de los informantes claves en la organización, así como en la interacción del sentido y significado como escenario para la intersubjetividad. Y culmino con una cita de Lowe que reza así: la cultura organizacional no es solo un aspecto del juego, es el juego. Gracias.